Serie El Ingeniero, la vida de Mario Díaz, desde el hogar del alcohólico a comprar tractores en la India. Capítulo 3. Tractores y palabra. El adiós de un padre. Bueno, no fue fácil arrancar el proyecto de vida después del hogar para el alcohólico. Los buenos amigos que me ayudaron en el sitio, en el lugar, en ese centro de rehabilitación, que me ayudaron para permanecer con ellos me dijeron, ¿por qué no nos compartís tu experiencia con otros alcohólicos que igual que vos han pasado lo mismo? Y yo me quedé durante 2 años, todos los sábados a las 10 de la mañana, a compartir con aquellos mi experiencia de vida, lo que había vivido con mi alcoholismo, que al final le servía a todos los que estaban pasando una situación como esa. Pero yo me quedé 15 años más con ellos y luego vino un momento muy difícil. El hombre que me había ayudado, el hombre que había creído en mí, aquel hombre que llegó, que había llorado conmigo por esta situación alcohólica, el que había aplaudido allá cuando me gradué de ingeniero, el que había gozado mis triunfos, el que había triunfado conmigo, se me fue. Mi papá partió. Recuerdo muy bien ese viernes y 31 de diciembre, que él me invitó para estar, me dijo, venite hijo, vamos a hacer algo muy importante. Y llegué al lugar donde él vivía, me llevó al lugar ahí, a la iglesia, ya estaba bien vestido, lo llevé en su silla de ruedas. Y ahí estando en la iglesia, solo él, mi hermana y yo, oró por nosotros, le dio gracias a Dios por haber sido nuestro papá, y le agradeció a Dios el haber hecho lo que tenía que hacer con nosotros. Cuando salimos del lugar, le pregunté, papá, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Y él me dijo, lo que pasa es que ya me voy, hijo. Voy a ir a un lugar donde voy a prepararte un espacio para que vos estés conmigo. Y a los días, él murió. Me dolió mucho su partida. Él se vino a vivir a un espacio aquí en mi cabeza, donde todo lo que él me había dicho, todas sus palabras empezaron a resonarme y a terminar de dejar en claro toda la enseñanza y todo ese legado que él dejaba, que no quedaba en terrenos, no quedaba en casas, no quedaba en cuentas de banco, quedaba en el corazón, en mi corazón, ¿verdad? Todos los buenos valores, lo que él me había enseñado, ir de cara a la verdad, ser amigo entre los amigos, incapaz de traicionar, hacer las cosas bien, tener el servicio antes que nosotros mismos y a Dios en todo lo que emprendemos. Pues cuando él se fue, decidí empezar a tratar de darle respuesta a esa inquietud, para dónde se había ido él. Decidí irme a estudiar teología porque sabía que si le preguntaba a un sacerdote, conociéndome, no le iba a creer, mucho menos a un pastor. Y entonces fui a estudiar. 4 años después me gradué. Una organización me ordenó como pastor y comenzamos un nuevo proyecto con mi familia. Empezamos unas reuniones familiares que posteriormente se convirtieron en nuestra iglesia, que pastoreamos con mis hijos y mi familia. Y ahí seguimos creciendo en esa fe. Dios empezó a probarnos. Primero, cuando Dios nos prueba esa fe, cuando Dios prueba ese llamado que nos ha hecho, nos quita aquellos bastones en los cuales confiamos para poder sostenernos, para poder funcionar. Y uno de los bastones que a mí se me fueron quitados fue el trabajo. Yo era el gerente de una transnacional, de una empresa que funcionaba a nivel de región centroamericana, donde la fortuna, pues, si no me deparaba aplausos, me iba muy bien, pero me quitaron el trabajo. Agroinsumos, ensanchar la tienda. Y comencé a depender, ahí vino la primera dependencia exclusivamente de Dios. Esa noche me recuerdo que yo le dije a mi esposa, ya trabajo, ya tengo una empresa. Ella siempre dijo, no hijo, busca trabajo. ¿Y con qué empresa decís que trabajas? Yo trabajo para mi propia empresa, se llama Agroinsumos. Agroinsumos del Salvador es mi empresa ahora. Y ella me dijo, jamás vas a tener una empresa. No se puede tener una empresa si no tenés dinero.
Pero Dios había comenzado el trabajo, Dios estaba detrás queriendo demostrarme que yo tenía que aprender a depender de Él. Y entonces esa noche se acabó el dinero, no teníamos para pagar la comida, no tenía para pagar la universidad, no tenía para pagar la casa, no tenía para el combustible. Y me fui a las 2 de la mañana al cuarto de mis hijos a orar. Les miento si digo que pedí algo, porque no fue así. No pedí nada, solo empecé a llorar. $34 para inyectarme insulina no tenía, y las venas, ya llevaba 5 días sin inyectarme, las venas estaban alteradas y no tenía, no había nada, estábamos sin nada. Las profecías de mi esposa, buscar trabajo, vamos a aguantar hambre, se había convertido en una realidad. A esa hora, a las 2 de la mañana me levanté, fui, oré, platiqué con Dios, y a las 5 recibí la llamada de un amigo que me dijo: mira, Marito, me regalaron insulina anoche para mi esposa, vení, ve si te sirve. Era exactamente la insulina que yo necesitaba. Y luego el nombre, había un nombre de una persona que estaba fuera del país, me daba vuelta en la cabeza y me moví hasta ese lugar, 468 kilómetros de donde estaba mi sitio a esa ciudad donde él vivía. Fui, llegué, le hice la presentación de mi proyecto. Me tocó pasar una noche difícil en un hotel de $17 la noche, con el carro durmiendo donde había a la intemperie prácticamente, y en la mañana solo tenía para un hash brown, una taza de café, y fui a la oficina de este amigo. Ya él había llegado a las 7:30, un hombre que califica como millonario, había llegado a las 7:30 de la mañana, estaba esperándome. Dios había susurrado a su oído para que llegara. Llegué y me dijo: vas a necesitar una pantalla, no, le digo yo, aquí traigo todo en esta máquina. Llevaba mi maquinita para hacer la presentación y comencé a hacer la explicación de mi proyecto. Cuando iba por la mitad, el hombre dijo, me interrumpió y me dijo: Marito, ¿qué vas a hacer con los primeros $100,000 que voy a dar? Yo sabía, siempre había dicho a mis hijos: un día va a aparecer un hombre que les va a decir cuánto vale su sueño, y ese sueño hay que tenerlo con números bien colocados, hay que saber exactamente cuánto vale ese sueño. Y yo lo sabía, había que presentarle los números. Le dije: mira, vamos a hacer esto, esto y esto. El hombre dijo: está bien, se va a hacer así como vos decís. Inmediatamente cerré mi máquina, lo felicité, porque si ya se hizo la venta como buen vendedor, los buenos vendedores saben que hay que cerrar, hay que felicitar y hay que irse. Yo le dije: te felicito, has hecho una buena decisión, me voy porque quiero llegar con luz de día a mi país. Y me regresé. Cuando pasé la frontera, sonó mi teléfono, me había agachado a tomar agua de un chorro y sonó mi teléfono y era él. Me dijo: hijo, en ese país no cuesta ponerte dinero, ya te puse $100,000 para que comences a trabajar. Lloré, porque me había ido con apenas una tankada de combustible y ahora regresaba con $100,000 en mi cuenta de banco. Han pasado más de 10 años de aquel día cuando le mandé el mensaje a mi papá y que le dijera que hoy soy pastor. A partir de ese momento, como familia, empezamos a servir en nuestro ministerio, nuestro propio ministerio. Tenemos una iglesia donde le servimos a Dios. No dependemos de un salario de la iglesia. Dios fue fiel con nosotros y además de eso nos dio nuestro propio proyecto. Hoy no vendemos tractores para ninguna otra empresa. Hoy lo vendemos somos los representantes de una de las mejores marcas alrededor del mundo y tenemos nuestra propia empresa Agroinsumos del Salvador. Hoy estamos sirviendo, ayudamos a niños a salir de ese círculo de pobreza, a tener mejores opciones de educación y ayudamos a la gente para que pueda construir un mejor mañana y caminar seguro en un mejor mañana con un destino eterno y esperando que al final Dios nos diga que las cosas las hemos hecho bien, que las cosas se hicieron como a Él le había parecido. Esa es nuestra esperanza. Así que hoy podemos decirles confiados que agradecemos
todo lo que Dios nos ha dado y que esperamos que Él nos diga: bien hecho, siervo y fiel, pasa a la presencia del Señor. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga siempre. Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez.